un plan contra el hambre en Colombia, que ya viene no simplemente galopando por las lluvias, las inundaciones sino que venía de antes, de la pandemia, que hizo crecer no el virus, sino la política pública que no cuidó al pueblo, hizo crecer inusitadamente el hambre en Colombia. Y cuando ese hambre estaba ahí, entonces ahora vino la época de lluvias para agravarlo, porque hay menos comida en Colombia por la misma falta de tierras hoy inundadas, y encima, como si se quisiera construir una especie de tormenta perfecta, todos los precios de los alimentos importados, muchos de ellos claves para producir alimentos en Colombia, como el maíz o como los fertilizantes, terminaron triplicando su precio por la caída de las monedas, por la crisis económica mundial y por la guerra, que es la causa de estos problemas, todo junto. En Colombia entonces tenemos problemas que vienen de afuera y problemas que vienen de adentro, y el resultado final es mucha hambre. Hambre que en el caso de los niños y las niñas es irreversible, incluso en sus consecuencias, por su desarrollo, por su crecimiento, que queda con vacíos, incluso en el desarrollo de su cerebro, en los viejos, en las viejas, con organismos ya debilitados. Hambre que este gobierno tiene que paliar, tiene que disminuir de alguna manera. Hemos pensado en varios mecanismos. Uno, que el PAE, del cual ustedes hablaron aquí, y el niño que como un verdadero líder se expresó, el PAE tiene que llegar al 100% de los y las estudiantes, y tiene que mantenerse vivo incluso cuando se acaben las clases escolares en el periodo de vacaciones. Eso implica más plata para el PAE. El ICBF tiene que saltar de sus enconchamientos para ubicar realmente el conjunto de la niñez que está en condiciones de vulnerabilidad hoy ante la desnutrición infantil, y eso significa más plata. El programa de ingreso solidario que Duque creó en tiempos de pandemia y que se acaba este 31 de diciembre, no dejaron dinero para el año entrante. Lo vamos a transformar en esto que queda del año, de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas en la infancia, pueda recibir 500,000 pesos mensuales, que creo yo, puedo equivocarme, ya la prensa hará las evaluaciones cuando esto pase, genere la opción de que esa madre no solo salga de la línea de pobreza que dicen los estadísticos, sino que pueda llevar alimentación a sus hijos y hijas, protegiéndolas de la desnutrición. Vamos, claro, y esto es una plata, vamos a subsidiar los fertilizantes para alimentos en toda Colombia. Aquí nuestros funcionarios del Ministerio de Agricultura están haciendo cálculos para llegar a una cifra cercana de cuánto necesitamos. Pero la idea es que contratando una entidad capaz de hacer el cubrimiento nacional allí donde se producen alimentos, no estoy hablando de la palma africana, no estoy hablando de la caña de etanol, que hay que decir que ahora es de etanol, estoy hablando donde se produce maíz, donde se produce papa, donde se produce arroz, donde se produce yuca, donde se producen frutales, etcétera, cereales,
allí que en general quienes lo producen es la familia campesina en primer lugar, algunos medianos agricultores, algunos grandes quizás habrá, pero independientemente del tamaño, todo productor o productora de alimentos en Colombia, ojalá, recibirá fertilizantes subsidiados a través del programa del gobierno nacional. Esto costará una plata y debe tener un objetivo, uno inmediato, y es que baje el precio de los alimentos en el supermercado. Y otro más allá, más pensando en lo que necesita Colombia para que no sucedan estas cosas, y es que aumente la rentabilidad de las personas, de las familias que se dedican a la producción de alimentos en este país, ojalá la mayoría mujeres, cuidadoras de la vida. Ese incremento de la rentabilidad que tiene que ver con la tasa de interés cuando reciben créditos y que tienen que ver con los insumos para producir, como los fertilizantes que debemos mantener subsidiados, y aquí nos da esta crisis una posibilidad de construcción permanente de política. Eso debería aumentar la rentabilidad para producir alimentos en Colombia, de tal manera que quienes hoy lo hacen puedan vivir mejor, y ojalá mañana más gente de la que hoy produce pueda dedicarse a producir alimentos que llenen la canasta familiar de toda Colombia, y ojalá hasta pudiéramos exportar y empezar a enriquecernos al estilo que el pueblo trabajador se enriquece, es decir, con dignidad y a partir del trabajo, con el producto de la tierra y del sol. Estas son medidas, habrá otras ya el lunes. Javier Pava, que es la persona que ha dirigido esta reunión aquí, director de la Unidad Nacional de Riesgos, que será el centro de todo este programa, lo dirá a la opinión pública en el plan que él ya está completando para ser aprobado en el Consejo Nacional de Riesgo del lunes. Por tanto, tendremos unas partidas, unos recursos que hoy no tenemos. A veces me da pena cuando he ido a La Mojana, cuando he ido a San Andrés, a Providencia, ya fue el primer lugar que quise visitar, cuando la gente le dice, oye, una casita. Y cuando uno va a ver ahí en las arcas del Estado, pues ya no hay forma de hacer una casa. Toda la plata la invirtieron en unas casas de 600 millones que el huracán se llevó.